Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en este encuentro anual de derechos humanos de Pacto Global Chile. Cada año realizamos este encuentro y justamente abordamos distintas temáticas relacionadas con este ámbito. En esta oportunidad justamente quisimos tratar el tema de la rendición de cuentas en derechos humanos y empresas. Para ello contamos hoy día con importantes invitados que nos ilustrarán y que podremos comentar las distintas exigencias, regulaciones y necesidades de hoy día de transparentar y de reportar de parte de las empresas con mayor precisión y acuciidad en materia de derechos humanos. Pacto Global, desde que se creó, instituyó que todas las empresas deben reportar al menos una vez al año y en ese sentido cada vez más pedir una exigencia, una rigurosidad en cómo reportar en el tema, en este ámbito tan importante de derechos humanos, que desde que se lanzaran los principios rectores hace ya más de 10 años, es una guía para las empresas y es una necesidad reportar en función de ellos. Es por eso que la comunicación de progreso, o COP, que se instituyó en Casa Matriz de Pacto Global, ha tenido hoy día nuevas adaptaciones, nuevas reformas. Se va a implementar un nuevo modelo, de ello nos va a contar hoy día Bernard Frey, que nos acompaña directamente desde Casa Matriz de Pacto Global. Pero también existen regulaciones desde la OSD, desde el Global Reporting Initiative y desde la CMF de Chile, que también ha reconocido a la COP como un instrumento válido y también ha establecido específicamente en noviembre del año pasado que las empresas deben reportar en materia de derechos humanos en función de los principios rectores u otras herramientas similares. Antes de saludar a nuestros invitados, vamos a presentar un video introductorio que nos da un contexto sobre cómo está trabajando hoy día Pacto Global el tema de los derechos humanos. Tanto los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, contenidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, como los 10 Principios de Pacto Global, ubican la promoción y protección de los derechos humanos como un eje transversal. Es por ello que Pacto Global Chile busca constantemente relevar esta materia, considerando que cualquier iniciativa que quiera apoyar el desarrollo sostenible debe incorporar un enfoque de derechos humanos desde su planificación, pasando por su implementación, hasta su evaluación y seguimiento, teniendo siempre a las personas como centro de su actuar. Al unirse a Pacto Global, las empresas y organizaciones asumen el compromiso de presentar año a año una comunicación de progreso, declaración pública que busca reforzar la rendición de cuentas sobre el desempeño de las empresas, tanto en relación con los 10 principios de la iniciativa como con los objetivos de desarrollo sostenible. En el marco de la Estrategia 2021-2023 de Pacto Global, así como a partir de una revisión del Sistema de Naciones Unidas encargada por el Secretario General, se identificó la necesidad de hacer más patente la responsabilidad de las empresas respecto de la acción y comunicación para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Así, se recomendó introducir cambios en los requisitos de la comunicación de progreso, que permitan conocer y gestionar de mejor forma el liderazgo de las empresas en materia de sostenibilidad y su impacto en los objetivos de desarrollo sostenible. El equipo de la Oficina Mundial de Pacto Global ha trabajado en un nuevo formato para la comunicación de progreso, que, entre otras materias, profundiza su sección de derechos humanos. La nueva comunicación de progreso entrará en vigor para el periodo de reporte 2023. Sin embargo, empresas pertenecientes a redes locales de todo el mundo se sumaron al piloto de adopción anticipada, desarrollado este año. En línea con ello, Global Reporting Initiative, líder mundial en el establecimiento de estándares de informes de sostenibilidad, presentó en 2021 una actualización de sus estándares universales, que según la organización serán utilizados por más de 10.000 empresas en el mundo,
incorporando mayores exigencias con respecto a la divulgación sobre derechos humanos. En Chile, aún son escasos los análisis realizados respecto a la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Según datos recogidos por Empresas Sumando Valor, en base a los reportes de sostenibilidad de las empresas en Chile, solo el 15% menciona la debida diligencia en derechos humanos. Este aspecto toma especial relevancia en el país, considerando que, de acuerdo con la norma 461 de la Comisión para el Mercado Financiero de noviembre de 2021, se exige a las empresas señalar en su reporte si adhieren o no a los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas u otro estándar o guía equivalente. Además, existe un interés creciente de la sociedad civil por estas materias, que llevó a que el año pasado se lanzara la primera plataforma chilena Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, cuyo objetivo es constituirse como un espacio de coordinación entre organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, laborales y ambientales, a fin de participar en el proceso de elaboración del segundo Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas en Chile, política pública que ofrece la posibilidad de incorporar este enfoque en el Estado y sus reparticiones de forma transversal, en el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de sus proyectos. Bajo este marco, la mejora continua en la rendición de cuentas y la transparencia empresarial, tema central del Encuentro de Derechos Humanos 2022 de Pacto Global Chile, se vuelve fundamental para propiciar el compromiso del sector privado y acelerar la acción de todos los actores de la sociedad en pos del desarrollo sostenible. Muchas gracias por acompañarnos entonces hoy día y a todos los panelistas que nos acompañan. La semana pasada, como ustedes saben, fue el Foro Regional de Derechos Humanos en Bogotá, Colombia, y en el marco de ese foro, en el día anterior, las redes de Pacto Global de América Latina se congregaron para evaluar su estado de avance en el tema de derechos humanos y empresas, donde Chile fue especialmente invitado para exponer la matriz de riesgo, herramienta que fue elaborada por nuestro equipo de trabajo en el grupo de derechos humanos y empresas que lidera la empresa Colbún. Fueron también otras empresas representantes, como la empresa Tres Montes Luchetti, y fue invitada también en él a participar, que a última hora por razones de salud no pudieron asistir, pero cada país de la América Latina tuvo la ocasión de compartir con algunas de sus empresas y analizar estos avances. Vamos a pasar entonces a escuchar a nuestro speaker principal, Bernard Frey, que nos acompaña desde la oficina central de Pacto Global en Nueva York. Bernard es gerente senior de informes e impacto de los ODS en la oficina del Pacto Global, donde codirige el trabajo sobre la comunicación de progreso, o COP, el principal marco de rendición de cuentas y transparencia de la iniciativa, y lidera el trabajo de la organización relacionado con informes de los ODS. Anteriormente fue gerente senior para el medio ambiente y el clima en el Pacto Global y la Secretaría de Caring for Climate, una iniciativa del secretario general de las Naciones Unidas y el punto focal para Río+20 y el desarrollo sostenible. Antes de unirse a las Naciones Unidas, Bernard trabajó durante varios años en la GIS. Tiene una maestría en ciencias políticas, así como numerosos certificados de universidades alemanas, españolas, francesas y estadounidenses. Bienvenido, Bernard. Muchas gracias por acompañarnos. Y entonces estamos muy atentos a escuchar tu visión desde Casa Matriz de Pacto con respecto a este tema. Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias, Margarita, y a la Red Chile por la invitación. Encantado de estar aquí. Voy a compartir mi presentación con ustedes. Espero que la puedan ver bien.
Quería hablar hoy sobre resaltar la propuesta de valor y compartir los elementos principales de la nueva comunicación de progreso, que como hemos escuchado es el marco principal del pacto en materia de rendición de cuentas y transparencia de las empresas participantes, y también señalar los contenidos asociados a derechos humanos de la COP. Permítame empezar mencionando que los dos principios de los 10 principios del Pacto Mundial relacionados explícitamente a los derechos humanos están directamente vinculados también a los principios rectores, de los que también hemos escuchado en el vídeo. Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas son el marco global para prevenir y abordar los impactos negativos sobre los derechos humanos relacionados con las empresas y constituyen un instrumento que consta de 31 principios que implementan el marco proteger, respetar y remediar. O sea, el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos y la necesidad de un mayor acceso a la remediación efectiva. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas y nuestros 10 principios se lanzaron el año 2000. El año 2011, los principios rectores, también conocidos como los principios de Ruggie, por el nombre de la persona John Ruggie que estuvo detrás o que lideró también su desarrollo, fueron aprobados por el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? En el 2011. Esto representó tanto el Pacto Mundial de las Naciones Unidas con sus 10 principios, así como más tarde los principios rectores, representan realmente un cambio sísmico en el espacio de desarrollo. Los principios rectores ponen en práctica y establecen un estándar mínimo para lo que ya promueven también nuestros principios de derechos humanos de manera más genérica. Nuestros principios relacionados explícitamente a los derechos laborales también son principios relacionados a los derechos humanos. Los principios laborales del Pacto Mundial se derivan de la Declaración sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Empresas Multinacionales de la OIT y las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales sirven como referencias autorizadas complementarias para la conducta empresarial. Hemos escuchado también en el vídeo cómo los derechos humanos son una parte, un elemento integral de la Agenda de Desarrollo Sostenible. De hecho, 92% o más del 90% de las 169 metas de los ODS están vinculadas a instrumentos internacionales de derechos humanos. En este contexto, las empresas pueden hacer una contribución o su contribución más significativa cumpliendo y respetando los derechos humanos. Eso debería ser el punto de partida y con eso las empresas ya harían una contribución muy significativa al cumplimiento de los ODS. La acción empresarial en materia de derechos humanos, y estoy seguro que escucharemos más sobre ello más adelante, no se puede limitar a acciones cosméticas. En muchos casos implica cambios fundamentales en el mundo empresarial y esto implica también establecer una fuerte cultura de integridad y así como un mayor alineamiento de las prácticas empresariales con principios reconocidos universalmente. Permítanme ahora que les introduzca brevemente sobre los elementos nuevos de la comunicación de progreso y su propuesta de valor y requerimientos, antes de hablar de los contenidos de derechos humanos relacionados a la nueva comunicación de progreso. Como hemos escuchado, vamos a implementar una nueva comunicación de progreso en el 2023, empezando el año 2023 para todas nuestras empresas participantes. Este año hemos pilotado para empresas que voluntariamente se han adherido a la nueva COP, hemos pilotado ya el nuevo sistema. Hemos tenido unas 1000 empresas este año utilizando el nuevo sistema y a partir del año que viene el nuevo sistema se aplicará a todas las empresas participantes. La nueva COP se constituye de dos elementos. Una es la carta de la CEO,
que se firmará digitalmente a través de la plataforma digital nueva. Y luego en el centro de la nueva COP está un nuevo cuestionario que las empresas tienen que responder digitalmente en la plataforma. Y daré más información sobre ello en un segundo. La nueva COP, las empresas participantes del pacto tendrán que completarla entre los meses de marzo y junio. Eso es otro de los cambios. Introducimos un periodo de reporte universal para nuestras empresas participantes. Así que tendrán que completar tanto la carta del CEO, de la CEO y el nuevo cuestionario en el periodo de entre marzo y junio. Los cambios que hemos hecho, y veremos más adelante algunos aspectos relevantes del cuestionario, los cambios que hemos hecho ayudan a las empresas también a ganar credibilidad y mejorar la reputación. Vinculándose al pacto y reportando a través de la COP, se comprometen a respetar y a promover los 10 principios y con ello pueden ganar credibilidad y reputación. La nueva COP también ayuda mejor a medir y mostrar el progreso de las empresas participantes. Como veremos, la mayoría de preguntas son de elección múltiple, el cuestionario está estandarizado y las respuestas también incluyen diferentes prácticas que muestran una progresión, digamos, en lo que las empresas pueden hacer. Esto les permitirá medir y mostrar de una forma más efectiva su progreso. A través de este cuestionario más estandarizado, la data y la información que las empresas van a producir podrá ser más fácilmente comparada con las respuestas de sus pares. Y esto también permitirá hacer un análisis agregado más sistemático y así como esa comparación más sistemática de lo que las empresas reportan. Y muy importante también, la nueva COP está diseñada para ayudar a las empresas participantes a aprender, a identificar áreas de mejora y a progresar. No es un instrumento, de rendición de cuentas, pero es un instrumento que hemos mejorado para ayudar a las empresas a aprender y a mejorar. Permítanme ahora que les mencione algunos elementos de cómo el nuevo cuestionario, está relacionado con contenidos de los derechos humanos y alineado a los principios rectores. Primero decir que el nuevo cuestionario contiene aproximadamente unas 55 preguntas conectadas a los 10 principios y los ODS. Y esas preguntas fueron diseñadas y escritas para ayudar a operacionalizar y acelerar el impacto en los 10 principios. Básicamente, las preguntas reflejan prácticas que las empresas pueden implementar para operacionalizar los 10 principios. El cuestionario y la nueva COP fue desarrollado con aportes muy significativos de partes interesadas. Entre ellas, no solo organizaciones de la ONU y así como empresas participantes, pero también, por ejemplo, organizaciones con las que trabajamos conjuntamente, como son SHIFT, que es una de las organizaciones líderes detrás de los principios rectores, así como organizaciones como el GRI, que es, como hemos escuchado también en el vídeo, una de las organizaciones líderes en materias de reporte de sostenibilidad. Estas organizaciones también han estado vinculadas. Y eso hace que nuestra nueva COP esté alineada con marcos de sostenibilidad relevantes y con estándares de reporting existentes. Como veremos en un minuto, nuestro cuestionario y las preguntas están alineadas con los principios rectores y todas las preguntas o las preguntas relevantes están también conectadas, por ejemplo, con los estándares relevantes del GRI y otros estándares de reporting. Eso significa que si una empresa, por ejemplo, utiliza el GRI para reportar en materia de sostenibilidad, ya tendrá la información relevante para contestar nuestro cuestionario. Nuestro cuestionario, de todas maneras, les va
guiar y a mostrar guías y herramientas importantes sobre los diferentes elementos que el cuestionario menciona para que la empresa pueda aprender más, pero si reportan, por ejemplo, ya en materia de GRI, ya tendrán la información necesaria para responder nuestro cuestionario, así que está alineado. Muy brevemente decirles que sobre todo el nuevo cuestionario contiene respuestas de opción múltiple y cuantitativas, así como algunas preguntas narrativas, pero son sobre todo preguntas tipo opción múltiple o lo que aquí llamamos matriz de opción múltiple. El cuestionario nuevo de la COP está organizado en 5 secciones: la de gobernanza, la de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción. Dentro de cada sección, dentro de cada una de estas 5 secciones, las preguntas abordan diferentes, digamos, categorías. La categoría de compromiso, que incluye preguntas sobre el compromiso y las políticas que una empresa tiene en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción. Cada sección contiene preguntas que abordan el tema de prevención y las actividades que una empresa está implementando, sobre todo para prevenir, mitigar acciones o impactos negativos también sobre estas áreas de derechos humanos, etc. Contiene en muchos casos preguntas de desempeño. Estas preguntas en su mayoría son cuantitativas y también contiene el nuevo cuestionario preguntas relativas a la respuesta de la empresa, remediación y el reporting. Todos estos aspectos, compromiso, prevención, desempeño, remediación y reporting, son aspectos claves también en el marco de reporting, de informes de los principios rectores. O sea que ya vemos un alineamiento en la estructura misma del cuestionario y de los temas principales y, digamos, del flow, se diría en inglés, de las preguntas. Eso está alineado con los principios rectores. Brevemente, quería ahora dar algunos detalles sobre dentro de la sección de gobernanza y la sección de derechos humanos dentro del cuestionario. Como he dicho, el cuestionario tiene 5 secciones que están, y las preguntas dentro de cada sección están muchas de ellas vinculadas a los elementos que hemos visto antes. Entonces, solo decir que la sección de gobernanza, digamos, ya describe procesos y estructuras de las empresas que ayudan a las empresas a abordar temas relacionados con los derechos humanos y los derechos laborales. O sea que ya en la sección de gobernanza hay contenidos directamente relevantes para los derechos humanos y cómo la empresa los aborda. Así, digamos, en la sección de gobernanza encontraremos preguntas sobre cómo los órganos de gobierno o los cargos ejecutivos más altos están involucrados, por ejemplo, en las políticas de derechos humanos de la empresa, qué compromisos públicos tiene la empresa relativo a los derechos humanos, si hay códigos de conducta, si hay personas o grupos responsables o estructuras formales en la empresa que se dediquen a integrar y a respetar el tema de los derechos humanos en conexión con las actividades empresariales. También la sección de gobernanza contiene preguntas relativas a la prevención y cómo la empresa, por un lado, evalúa riesgos y, por otro lado, también si la empresa tiene un proceso de debida diligencia. Esto sabemos que es un elemento central para los principios rectores. Finalmente, la sección de gobernanza también contiene preguntas sobre si hay opciones para las trabajadoras y los trabajadores de plantear inquietudes sobre la conducta de la empresa y cómo la empresa aprende y gestiona las lecciones. En las secciones del cuestionario relativas a los derechos humanos y derechos laborales, lo mismo, hay preguntas relacionadas a estas áreas de compromiso, prevención, desempeño y remediación y reporting. Quería ahora brevemente
no vamos a entrar en más detalles, pero sí me gustaría enseñarles ahora las preguntas sobre derechos humanos que encontrarán en el cuestionario. Y verán que estas preguntas están, otra vez, insisto, vinculadas a temas centrales para los principios rectores. Entonces, la sección de derechos humanos pregunta a la empresa cuáles han sido los temas materiales en materia de derechos humanos identificados por la empresa, ya sea en función de su importancia, en inglés se utiliza la palabra saliency, o de otra forma. Entonces, la empresa se le pide que seleccione qué temas en materia de derechos humanos son los más materiales. En base a esa selección aparecerán preguntas relativas a estos temas. Y para cada uno de estos temas se pregunta, y esto está gestionado de forma fácil de contestar con preguntas de tipología matriz, como he dicho, y de opción múltiple. Pero en base a los temas seleccionados se le preguntará a la empresa si tienen compromisos públicos, en relación con los temas seleccionados, cómo ha trabajado con partes interesadas a la hora en relación a los temas de derechos humanos seleccionados, qué tipo de acciones ha tomado la empresa con el objetivo de prevenir o mitigar los riesgos relacionados a estos derechos humanos, si la empresa ofrece actividades de capacitación relacionadas a estos temas, y una pregunta sobre cómo evalúa la empresa el progreso en materia de prevención y mitigación de riesgos, y finalmente si la empresa ha realizado o habilitado remediación, si ha causado o contribuido a algún impacto adverso relacionado a estos derechos humanos. Finalmente, la sección acaba con una pregunta abierta o narrativa donde se ofrece a la empresa la posibilidad de describir actividades o objetivos adicionales en materia de derechos humanos. Así que aquí ven un poco los tipos de preguntas, y no he mostrado aquí las respuestas, pero las respuestas serían en base a los temas seleccionados. Las preguntas que incluiremos a partir de ahora en nuestro nuevo cuestionario de la COP, y que ayudarán a las empresas, por un lado, a reflejar prácticas importantes que pueden o deben implementar para operacionar los 10 principios. Y cada pregunta la vincularemos también a recursos que ayudarán a la empresa a aprender. Pero es importante que ahora las prácticas dan un poco más de guía, sobre todo a empresas también más nuevas en la materia, sobre qué tipo de actividades pueden empezar a implementar para promover y respetar los derechos humanos y nuestros 10 principios. Insisto, estas preguntas y estos temas están fuertemente alineados y vinculados a los principios rectores. Acabar diciendo que tenemos materiales de apoyo para nuestras empresas participantes que les ayudarán a la hora de completar la nueva COP. Tenemos cuestionario, tenemos una guía con información sobre cada pregunta, conectando cada pregunta con los estándares de reporting relevantes, por ejemplo, del GRI, conectando cada pregunta también a las metas y los ODS relevantes, dando información general y así como una definición de los términos utilizados. Vamos también ya lo hemos hecho para las empresas piloto que empezaron este año, y para todas las empresas ofreceremos también vídeos, tutorías, sesiones para ayudarles a contestar esas preguntas. Además, también pueden encontrar materiales de apoyo y recursos importantes específicamente relacionados a los derechos humanos. Esto tanto a través del trabajo del pacto en materia de derechos humanos, pero también la guía práctica de la nueva COP incluirá los enlaces a estas publicaciones o recursos para que las empresas puedan aprender más sobre los temas de su interés o los temas
materiales o más significativos en materia de derechos humanos. Con esto lo voy a dejar aquí y agradezco otra vez la invitación y encantado luego de responder alguna pregunta. Muchísimas gracias, Bernard. Creo que es muy ilustrativo para todos, sobre todo para nuestras empresas, en que empieza esta nueva etapa con requerimientos de la COP. No quisiera dejar de mencionar que para aquellas empresas que hoy día realizan un reporte de sostenibilidad, ya sea con metodología GRI u otra, esto no es un trabajo adicional, el de la COP, sino que toda la información que ustedes ya tienen en su reporte son datos que pueden vertir en este formulario que mencionaba Bernard de la COP. De esta manera, Pacto Global tiene toda la información compilada y homologada de todas sus empresas. Piensen que hay más de 15.000 empresas en todo el mundo y es muy difícil tener la información y por lo menos y así procesar esta información, lo cual va a ser un gran aporte. Así que para que no piensen que es un trabajo adicional y una complicación adicional, sino que es solamente vertir la información que ya tienen bajo esta estructura de esta COP que nos ha presentado Bernard. Muchísimas gracias, Bernard, por toda esta aclaración. Más adelante, como red local, estaremos haciendo talleres locales para resolver todas las dudas y consultas acerca de esta nueva modalidad de reporting a través de la COP para el próximo año. Ahora entonces damos inicio al panel de conversación y les quiero presentar a María Gloria Timerman, que la mayoría, casi todos ustedes conocen. Ella es parte integrante del Comité Ejecutivo de Pacto Global, es gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa de Santiago, una empresa socia muy activa de Pacto Global. Ella es ingeniera comercial, con mención en Administración de Empresas, con formación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes. Tiene un diplomado en Gestión Estratégica de Sostenibilidad Corporativa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente está cursando el Advanced Management Program del S Business School de la Universidad de los Andes. Gloria, bienvenida, y entonces Gloria va a presentar a todos nuestros panelistas, a quienes agradezco desde ya su colaboración, su interés y su disposición para acompañarnos hoy día en esta interesante conversación, que esperamos aclare mucho más sobre los requerimientos y sobre la necesidad de cada vez reportar de manera más acuciosa por parte de las empresas en materia de derechos humanos. Adelante, Gloria. Gracias, Margarita, por la invitación y gracias a nuestros panelistas que son un lujo. Primero quiero presentar a Marcela Otero, que es directora general de Asuntos Económicos Multilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Marcela es ingeniera civil de la Católica, máster en Comunicación Estratégica de la Adolfo Ibáñez, diploma en Relaciones Internacionales y Políticas Públicas. Hace más de 20 años está trabajando en temas de política comercial y relaciones económicas internacionales. Y en los últimos años ha impulsado asuntos de comercio inclusivo, promoviendo las temáticas de género y la inserción de pymes en la economía global. Ha estado en varias áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores y también ha sido enviada a las oficinas comerciales de ProChile de París y de Barcelona, cosa que la envidio infinitamente, qué maravilloso. Quiero presentar también a Daniela Winicki. Ella es licenciada en Administración y contador de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Hoy día es consultora estratégica en sostenibilidad y gobierno corporativo. Y en sus casi 20 años de experiencia en sostenibilidad, fue gerenta de consultoría en Price, donde estuvo a cargo del desarrollo de las prácticas de sostenibilidad, gobierno corporativo y stakeholder engagement. Desde 2016 es directora ejecutiva de Sustrategy, especializada en gobierno corporativo, y además está certificada como trainer del GRI, así es que también desde esa vereda ayuda a fomentar el reporte de las compañías. Ha estado en
infinitos proyectos de sensibilización, códigos de conducta, evaluación social de proyectos, así es que tiene un montón de experiencia. Don Mauricio Larraín, que lo deben conocer, es comisionado de la CMF, vicepresidente ahora Mauricio, ¿cierto? Está más importante. Ahora, vicepresidente, economista de la Católica, magíster en Economía Financiera de la Católica, doctorado de Berkeley en Economía, profesor de la Escuela de Administración de la Católica también, estuvo antes haciendo consultoría en gobierno corporativo y temas financieros, partió en el Banco Central, después fue profesor de finanzas en Columbia, y su expertise va por el lado de las finanzas corporativas, las finanzas internacionales y la banca, lo que lo ha llevado a estar presente en importantes publicaciones internacionales. Y ahora, bueno, desde la CMF me consta que impulsa totalmente los temas de sostenibilidad, así que bienvenido Mauricio. Tenemos también a Jorge Mario Quintero, que por temas de agenda probablemente se suma en un ratito más. Él es un consultor colombiano que trabaja en Pacto Global Colombia, especialista en derechos humanos, lleva más de 20 años trabajando en estos temas, y ha desarrollado a mucha gente en competencias de sostenibilidad, calidad, innovación, y ahora en temas de derechos humanos y debida diligencia. Siempre ha estado en el sector público y ha colaborado con empresas de distintos tamaños en Colombia, vinculadas principalmente a sectores de gas, petróleo y alimentos. Es que, panelistas, muchísimas gracias por acompañarnos. Estos temas son un poco nuevos. Ya decíamos por ahí que solo el 15% de las empresas chilenas están reportando estas materias, estamos al debe. Entonces, quiero partir con una pregunta que vamos a ir construyendo entre ustedes. Marcela, primero tú, ¿crees que la reportabilidad en materia de impacto de las empresas en derechos humanos debiera tener un carácter obligatorio o solo continuar siendo una recomendación? ¿Cómo crees tú que debieran evolucionar las líneas directrices de la OCDE para cumplir con lo que se espera de ellas? Muchas gracias, María Gloria. Antes me gustaría saludar a todos y todas los asistentes de esta mañana a este panel tan relevante. Un placer estar aquí con ustedes. Aprovecho de agradecer a Pacto Global Chile, en especial a Margarita Ducci, su directora ejecutiva. Yendo directo a tu pregunta, María Gloria, actualmente existe un importante impulso a nivel mundial, especialmente empujado por la Unión Europea, de avanzar en regulaciones obligatorias para empresas en derechos humanos. Hoy observamos un ambiente propicio que va en esa dirección, incluso a nivel regional. Sin embargo, también me gustaría agregar que cabe destacar que el carácter voluntario también es beneficioso, ya que permite que las empresas vayan integrando estas materias en función de sus capacidades y sus recursos, avanzando naturalmente a través de su curva de aprendizaje, integrándolos de manera gradual a sus sistemas de gestión. Ahora, dicho esto, habiendo logrado ya estos avances, considerando que contamos con instrumentos internacionales como los principios rectores, las líneas directrices, que ya como hemos escuchado esta mañana, han cumplido una década en términos de derechos humanos, podríamos estar en el momento para el desafío que planteas, haciendo una autoevaluación sobre la oportunidad y la conveniencia de transitar desde las recomendaciones no vinculantes que tenemos hacia normas de carácter obligatorio. Eso creo que con eso respondería a tu pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti. Y Mauricio, ¿cómo crees que el trabajo de usted, la CMF, se verá impactado si avanzan estas políticas hacia tener una debida diligencia obligatoria? Gracias, Gloria, y bueno, también me sumo al agradecimiento a Pacto Global por organizar este seminario tan relevante. Margarita, al comienzo, en la introducción del seminario, habló de una nueva norma de carácter general
que promulgó recientemente la CMF, que se llama la norma 461. Más adelante, Gloria, me gustaría ahondar un poco más en el alcance de esa norma, porque en verdad yo creo que representa un cambio de paradigma en el sector corporativo de Chile, pero respecto a esta pregunta en particular, la norma tiene una sección sobre gobierno corporativo, donde las empresas tienen que describir cómo integran en sus negocios un marco de gestión de riesgos para temas que les son materiales, incluyendo temas de derechos humanos. Y en particular, las empresas van a tener que explicar cómo detectan estos riesgos materiales, cómo determinan cuáles son más significativos, incluyendo si en dicho proceso se consideran cambios en la regulación o el surgimiento de una regulación y leyes de debida diligencia en materia de derechos humanos. Eso está expresamente en la norma. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo ya la norma de la CMF, que van a tener que responder las grandes empresas chilenas, los emisores de valores de oferta pública, incorpora algunos roles de los directorios de las empresas en esta materia de debida diligencia en derechos humanos. No con demasiada profundidad, pero sí está alineada con una eventual debida diligencia que sea obligatoria. Yo diría que sí que hay como dos extremos de cero debida diligencia y por otro lado una debida diligencia obligatoria. Esta norma nos ayuda a ponerlos más o menos en la mitad. Yo creo que eso es muy valioso porque deja a las empresas chilenas mejor preparadas para una eventual ley que tenga carácter obligatorio en temas de debida diligencia. La norma va en ese camino, ayuda y permite a las empresas a estar mejor posicionadas para una eventual llegada, digamos, de esta exigencia obligatoria. O, dicho de otro modo, la norma 461 de la CMF ya introduce al directorio de las empresas la temática de debida diligencia, que las empresas en verdad tienen un rol relevante en cuanto a derechos humanos, que lo que hacen puede afectar a los derechos humanos de sus colaboradores. Entonces, con esto puedo responder directamente a la pregunta de cómo se vería impactado el trabajo de la CMF si es que se avanza hacia una debida diligencia obligatoria. Y la verdad es que yo creo que la CMF no se vería demasiado impactada. Porque si es que se promulga una ley obligatoria, lo que habría que hacer es actualizar, perfeccionar, adaptar la nueva norma 461 para que aborde algunos de estos aspectos en mayor profundidad. Pero el punto que estoy tratando de hacer es que ya con la nueva norma se dio el primer paso. Y por lo tanto, una eventual obligación legal en debida diligencia no debería afectar demasiado ni a la CMF ni a esta norma 461. Igual habría que completar y actualizar la norma. Por ejemplo, en esta materia ya no tendría un formato comply or explain, sino que tendría un formato obligatorio, pero no cambiaría demasiado el fondo. María Gloria, porque como decía anteriormente, ya la norma de la CMF nos empuja en esa dirección. Entonces, esa es como mi visión al respecto. Gracias. Ya instalaron el tema arriba de la mesa, poniendo nerviosos a varios que se han hecho los locos con esto desde hace... Sí. Es la hora que los directorios especialmente se involucran. Sí. Daniela, y tú como asesora de compañía, desde el punto de los distintos estándares, ¿cómo has visto que ha evolucionado la reportabilidad en derechos humanos? ¿Ven avances? ¿Se ve como más disponibilidad para reportar, para contar qué se hace? Buenos días a todos. También agradezco al pacto y a todos los asistentes, muchos queridos por ahí vi en la lista, así que un saludo a todos grandes. Primero quiero hacer una paréntesis, me tocó trabajar en el estudio Sumando Valor y lo que mencionaban en el video creo que es que el 15% mencionan tener un due diligence, pero es el 48% de los reportes los que mencionan de alguna manera el involucramiento con los derechos humanos. Entonces igual ahí también tener ese ojo. El video hace mención específica a una práctica que es la de la debida diligencia y ahí sí es 15%, pero si miramos el total, por ejemplo, solo tienen una política de derechos humanos o hacen mención a un compromiso, la sumatoria ahí daba 48 y es un avance respecto al año anterior que era 41. Entonces, en ese sentido, también dar un aplauso o dar una felicitación a las empresas que y respondiendo ahora sí, María Gloria, a tu pregunta, previo a la regulación,
ya hay un reconocer este tema. Coincido con María Gloria en que no de la manera más prolija o no de la manera más profunda, pero sí hay un reconocimiento del tema y ponerlo sobre la mesa. Sobre esto podemos cuestionarnos, debatir si obligatorio o no obligatorio, pero sí hay un avance. Lo mismo me preguntabas por los estándares. Creo que han ido avanzando, tenemos un GRI, luego lo vamos a comentar sobre cómo cambió su mirada respecto de los derechos humanos, pero también tenemos un Dow Jones que antes preguntaba cosas más superficiales o tangenciales respecto de los derechos humanos y comienza a requerir más información más contundente y más de impacto. Creo que a nivel internacional, en materia de regulación, saliéndome un segundo de los estándares que me preguntabas, en materia de regulación ha ocurrido un fenómeno paralelo entre países como Noruega, que exigen la debida diligencia, o países o zonas como la Comunidad Europea, que desde el 2014 la directriz para las non-financial disclosure information exigen la presentación de la temática, no con un nivel de detalle tan en profundidad, pero sí exigen la presentación de la temática. Pero lo que sí creo que es una diferencia en particular entre Europa y algunas cosas que empiezan a pasar en América Latina, es la mirada de impacto de la empresa en el entorno. Y ese es básicamente el foco que se le ha dado a nivel internacional a la temática de derechos humanos, tanto en los estándares como el GRI, como en las regulaciones de países europeos. ¿Qué significa? Tomar la debida diligencia como una responsabilidad de la empresa por reconocer cuáles son los impactos que la empresa genera en el entorno. En ese sentido se separa de otros estándares como el SASB. Eso, básicamente. Creo que respondí a tu pregunta. Y si hay más preguntas, obviamente, estamos disponibles para seguir contestando. Oye, Mauricio, hace un ratito nos dijiste que querías entrar más en detalle de la norma que esperábamos con tanta ansiedad y que finalmente llegó y nos tiene a todos trabajando, respecto de las temáticas de sostenibilidad y de gobierno corporativo. Te cedo la palabra. Sí, gracias Gloria, y doy fe que tú conoces muy bien de cerca este trabajo que hemos hecho entre el sector público y el sector privado para avanzar en transparencia de sostenibilidad. Déjame partir como por lo básico, que para la CMF el tema del respeto de los derechos humanos en la empresa es muy importante. Ahora la pregunta es cómo nos aproximamos a este tema. Bueno, justamente por el lado de la transparencia, por el lado de la divulgación. Porque la CMF tiene como mandato legal, esto simplemente para ponerlo como contexto, velar para que el mercado financiero funcione de forma correcta. Y para que funcione de forma correcta tiene que ser transparente. Eso significa que los inversionistas que invierten en las empresas tienen que contar con información completa de las empresas en que invierten para poder evaluar dónde están mejor resguardados sus intereses. Entonces, justamente con el objetivo de avanzar en mayor transparencia, la CMF publicó a fines del año pasado esta norma 461. ¿Y en qué consiste? En que se incorporan exigencias de información sobre sostenibilidad en la memoria anual que las empresas tienen que entregar al público. Y son las grandes empresas, los emisores de valores de oferta pública. Entonces, en el fondo, las empresas van a tener que reportar sus políticas, prácticas y metas en materias ESG, medioambiental, social y de gobernanza. Y acá el tema de derechos humanos está incluido en el componente S de ESG. Y por eso la CMF estableció en la nueva norma varias exigencias de divulgación en lo referido a derechos humanos. Entonces, con esto la CMF en el fondo contribuye a avanzar en el estándar de transparencia y rendición de cuentas en materias de derechos humanos, que justamente es como el objetivo del seminario que nos convoca. Y de forma más amplia, yo diría que la CMF contribuye al logro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La norma es interesante, tiene varias exigencias de divulgación de información relacionada a derechos humanos. Déjenme dar algunos ejemplos. La empresa va a tener que referirse a su misión, visión y valor.
y cuando lo haga explícitamente deberá informar si se adhiere o no a los principios rectores sobre derechos humanos o algún otro estándar equivalente. Entonces, ese es un primer ángulo, digamos, de reportería en cuanto a derechos humanos. Otro ejemplo, la empresa va a tener que referirse a su marco de gobernanza y cuando lo haga, tiene que explicar cómo integra un enfoque de sostenibilidad en sus negocios, incluyendo cómo la empresa incorpore materias de respeto a los derechos humanos en los distintos procesos de evaluación y en sus definiciones estratégicas. Otro ejemplo, al referirse a la gestión de riesgos, la empresa va a tener que informar cuál es el rol del directorio, el rol de la alta gerencia, en la detección, en la gestión y en el monitoreo de riesgos asociados a derechos humanos. Y cómo se adoptan las respuestas estratégicas para poder mitigar y priorizar esos riesgos. Y un último ejemplo, al referirse a sus objetivos estratégicos, las empresas van a tener que informar cuál es su estrategia relacionada con los derechos humanos y también los compromisos estratégicos que se hubieran adoptado en el marco del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, María Gloria, ya como para ir cerrando, lo que busca la nueva norma es perfeccionar el estándar de información que las empresas divulgan al mercado, alineándolo con los estándares que se han ido adoptando a nivel internacional, que incluye GRI, que incluye SASB. Y como dije anteriormente, esto es un cambio de paradigma en la sostenibilidad corporativa en Chile. Es una norma muy potente. Y esta es la manera como nosotros, como regulador del mercado de valores, contribuimos a avanzar en el estándar de transparencia y de rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Nuestra norma, Mauricio, ahora que estamos trabajando con Colombia y con Perú para la integración de las bolsas, es un ejemplo para otros países. De hecho, están mirando, y estamos nosotros también mirando cómo podemos hacer para que en otras geografías adopten estas cosas. Y tú hablaste hace un segundo de GRI, y yo le quiero preguntar a Daniela, la serie GRI 400, sobre temas sociales, que hay que divulgar en los estándares universales, han incrementado su prioridad muy rápido. ¿Por qué crees tú que está pasando esto? ¿Estamos al debe? ¿Qué pasó? Gracias por la pregunta, María Gloria. Voy a aclarar, porque tú lo sabes, pero quizás en el público no todo el mundo lo sabe, con la actualización del GRI en 2021 hubo un cambio, en particular en los estándares universales, que son aquellos estándares de GRI que aplican a todo tipo de empresas, no importa el sector, ni la industria, ni la región, ni la geografía. ¿Qué significa esto? Que estos estándares universales empiezan a gobernar la forma en que se hacen los reportes de sostenibilidad, independiente de los temas específicos que cada empresa deba reportar. Antes, derechos humanos era un tema específico. Entonces, ¿quiénes reportaban derechos humanos? Aquellas empresas que tenían una yayita o una potencial yayita, o que podían ser acusadas de tener un dolor de cabeza en derechos humanos, principalmente las extractivas, las de petróleo y gas, alguna empresa de energía que tenía que hacer un reasentamiento involuntario. Y esa temática empezaba a quedar abajo de las prioridades versus agua, emisiones o empleo. GRI en 2021, alineándose, y ahí voy a la respuesta del por qué, alineándose con los estándares internacionales, principalmente los principios rectores, la guía internacional de la OCDE para la debida diligencia, comienzan a tomar la definición de impacto de la organización de otra manera y empiezan a circunscribir los impactos de la empresa que tiene que poner en un reporte en aquellos impactos que la empresa genera, efectos que la empresa genera en el entorno, el medio ambiente o la economía, incluyendo aquellos de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que los derechos humanos pueden poner sobre la mesa
temáticas específicas en las empresas, pero son temas transversales a cualquier tipo de organización. Y el segundo gran cambio que se generó con esta actualización del 2021 es que el GRI requiere que para hacer un reporte en conformidad no solo se reporten los impactos actuales, sino también los impactos potenciales. Y eso también es una diferencia con otras normativas y con otros estándares. No solo obviamente los positivos, sino también los negativos, y no solamente los impactos directos generados por la organización, sino también aquellos en los que la empresa contribuye o en aquellos en los que la empresa está vinculada a través de sus relaciones comerciales, lo que significa empezar a hacerse responsable por los impactos puertas afuera de la organización. Y en este sentido hay una ampliación de la responsabilidad de los impactos. El por qué creo que es alineamiento con estándares internacionales, el entender que ser sostenible como empresa implica tener una conducta empresarial responsable, y eso implica tener esta mirada más allá de las fronteras de la organización, impactos positivos y negativos, potenciales, y que de alguna manera el mercado o el lector del reporte de sostenibilidad necesita evaluar a la empresa por qué tan responsable está siendo su conducta. Creo que por ahí viene el cambio del GRI, alineándose con lo que mencionan también los estándares internacionales especializados en la temática de derechos humanos. A mí me parece que es un tremendo avance que haya que incluir los impactos negativos, porque hoy vemos que solo ponen en sus memorias las cosas lindas y nadie se hace cargo de los potenciales riesgos que Coincido, María Gloria, y creo que es un gran desafío que tenemos para este semestre, incluyendo la implementación de la 461. Creo que en el marco de la implementación de la 461, hacerle entender a las empresas que esto no es un brochure bonito, donde vamos a reportar solamente los grandes logros, y que al inversionista hay que contarle también lo bueno y lo malo, va a ser un gran desafío, va a ser un cachetazo para varios de los equipos a cargo de la temática. Totalmente. Y le quiero preguntar a la Marcela, ¿cómo aportan a esto también las líneas directrices de la OCDE? En el fondo, la idea es que los principios rectores estén presentes, así como habemos varios que trabajamos para que la sostenibilidad sea omnipresente en las organizaciones. Los principios rectores para mí debieran ser lo mismo. Entonces, ¿cómo contribuyen a esto? ¿Cómo aportan? Gracias, María Gloria. Sí, las líneas directrices de la OCDE, tal como sabemos, comprenden una serie de recomendaciones que los países que adhieren a ellas dirigen a las empresas con normas de conducta empresarial responsable sobre un amplio abanico de temas sociales, medioambientales, entre otros. Este instrumento constituye el único código de conducta empresarial responsable exhaustivo y acordado multilateralmente que los gobiernos se comprometen, han acordado promover, y actualmente son 50 los países que han adherido a estas líneas directrices. Y yendo a tu pregunta sobre cómo aportan las líneas directrices de la OCDE con la expectativa de que las empresas integren los principios rectores en su actividad empresarial, me gustaría mencionar que las líneas directrices, seguramente muchos de los que están presentes saben, las que actualmente están vigentes es la actualización del 2011, y entre los cambios introducidos va específicamente en esta línea. Tenemos un nuevo capítulo sobre derechos humanos, acorde con los principios rectores, y un enfoque nuevo y amplio en relación con el principio de la debida diligencia y la gestión responsable de la cadena de suministro. Estos elementos han contribuido a lograr una mayor coherencia entre estos dos instrumentos internacionales, ¿cierto? Durante los años posteriores a esta actualización, la OCDE ha desarrollado varios instrumentos prácticos que apuntan a apoyar a las empresas a implementar procesos de debida diligencia, reconociendo así, tal como lo hacen también los principios rectores, la importancia que estos procesos significan para mantener una conducta empresarial responsable. Estos instrumentos adicionales, y como lo mencionaba Daniela, son la guía de debida diligencia para una conducta empresarial responsable y otras guías sectoriales. Además, los estados adherentes a las líneas directrices deben establecer un punto nacional de contacto conocido como PNC por su sigla.
el cual es un órgano que tiene doble mandato. Por un lado, promover y difundir estas recomendaciones y demás instrumentos, ¿cierto? Y por otro, ofrecer un espacio no judicial para el diálogo y asistencia en la solución de diferencias entre las empresas multinacionales y las partes interesadas. Los principios rectores, si bien se refieren a mecanismos de reparación en su tercer pilar, como sabemos, no establecen su propio mecanismo de rendición de cuentas, convirtiéndose, por lo tanto, las líneas directrices y los PNC en un excelente complemento de los principios rectores al poner a disposición un mecanismo internacional que puede ocuparse de las consecuencias que la actividad empresarial tenga sobre los derechos humanos. Y para terminar, me gustaría mencionar que las estadísticas dan fe de lo que estoy diciendo, porque del total de casos que han concluido la Red Global de Puntos Nacional de Contacto y el Punto Nacional de Contacto de Chile, las llamadas instancias específicas, sobre el 40% de quienes presentaron su queja ante el PNC indicaron el capítulo de derechos humanos de las líneas directrices como posibles vulneraciones cometidas por la empresa en cuestión. Así podemos notar la importancia que ha tenido que un instrumento internacional dirigido a las empresas incluya el ámbito de derechos humanos, más aún en consonancia con los principios rectores. Con eso creo que redondeo la pregunta. Gracias. Totalmente. Oye, tenemos un par de preguntas del chat. Hay una que dice que es para Daniela, pero creo que es más fácil que la responda yo. Me pregunta cuál métrica es más completa, la de Dow Jones o la de Standard & Poor's. Dow Jones es de Standard & Poor's. Así es que ese assessment... Quizá que se refería a GRI, María Gloria, la pregunta. No, habla de... No, yo sé, lo vi, pero quizás solamente si esa referencia al GRI es similar. Es muy similar lo que pide Dow Jones con lo que está pidiendo GRI ahora y con lo que mencionó Bernard hace un ratito que va a pedir la nueva COP. Está totalmente alineado las tres fuentes. Cierto, el tema es que el Dow Jones son índices bursátiles que tienen implicancias sobre cómo los inversionistas perciben a las compañías. Y lo otro tiene que ver más con el tema interno de cómo reporta. Sí, creo que se refiere a cuál va más a fondo, sí. A cuál de los tres, a cuál de las dos va más al fondo, y creo que es muy similar. Cierto. Tengo una pregunta para los tres. Dice, la transparencia corporativa ha tenido un amplio desarrollo como divulgación de información voluntaria. Esta es cualitativa y cuantitativa y no auditada principalmente. La normalización solo corrige parte de la ausencia de la información reportada, ya que las empresas directamente en web seguirán sacando provecho y provocando asimetrías del mercado. ¿Cómo lo ven? Difícil. Yo, perdón, voy a meter mi cuchara. Yo creo que en el minuto que le reportamos a la CMF, gana mucha credibilidad, aunque no esté auditada. No sé, Mauricio, ¿qué opinas tú? Claro, lo que pasa es que este es un debate internacional. Los auditores externos tienen que auditar la información financiera que reportan las empresas. Los balances, los estados financieros, los estados de flujo de caja, etc. Pero no tienen que auditar la información extrafinanciera, la información ESG, incluyendo información relativa a derechos humanos. Y en el fondo porque no existen normas contables. Hoy día... Bueno, el proyecto de IFRS nos va a ayudar un montón. Eso, absolutamente. Entonces... tal como IFRS después de la Gran Depresión en los años 30 en Estados Unidos surgió como para tratar de ordenar la forma de reportar información financiera y ahí en el fondo los auditores externos tenían un benchmark muy claro y principios muy claros sobre cuáles evaluar, digamos, la pertinencia, la veracidad de esa información. En temas ESG no estamos ahí, pero
efectivamente, María Gloria, nos estamos moviendo hacia allá. Y la IFRS Foundation está haciendo este esfuerzo importante del ISSB, que justamente debería ir generando principios contables que permitan después a los auditores externos poder auditar este tipo de materias. Ahora, dicho lo anterior, tú también lo dijiste, Gloria, cuando una empresa reporta información al regulador, esa información, digamos, no puede ser falsa, porque si es falsa, eso es una infracción grave. Y el otro problema, por supuesto, es el greenwashing, que es como el talón de Aquiles de la reportería de ESG. Entonces, cuando las empresas tengan que reportar a la CMF de acuerdo a estándares más objetivos, como GRI, como SASB, yo creo que eso puede reducir un poco el greenwashing, y los avances de la IFRS Foundation también van en ese sentido, pero quiero volver a repetir con lo que partí, esto es un tema que está en debate internacional, no está zanjado. No sé, Daniela o Marcela, si quieren... No, desde mi mirada y desde la experiencia, creo que lo he dicho en otras charlas, perdón si alguno ya me escuchó esto y lo repito, yo soy de las que felicita a las 150 empresas en Chile que voluntariamente han hecho el esfuerzo de hacer un reporte de sostenibilidad antes que nadie se lo exija. Entonces, más allá de que es mi pega o más allá de que son mis colegas, lo que sea, creo que el solo hecho de que haya 150 reportes en Chile cuando no era obligatorio es para sacarse el sombrero y es para reconocer el esfuerzo. Sin quitar mérito, que creo que vamos a subir la vara con la exigencia de la 461, sin embargo, no pondría todas las fichas ahí. Creo que hay mucha de la confianza en la información que va a salir pública y que así me pasa en la experiencia, y es que son los propios stakeholders los que hacen la evaluación. Si una empresa sale a decir una pavada en su reporte de sostenibilidad y a mentir sobre la tasa de sindicalización o a decir que tiene ciertos beneficios y no los tiene, y me ha pasado, son los presidentes de los sindicatos los que nos van a juzgar y van a decir esto me sirve de pisapapeles o es un greenwashing o no sirve de nada. Entonces, aquellas empresas que hacen llegar su reporte de sostenibilidad o que tienen como objetivo que su reporte de sostenibilidad sea una rendición de cuentas en derechos humanos y otras materias a otros tipos de stakeholders, no sé si necesitan la verificación o no sé si le van a dar más credibilidad por el hecho de que la CMF esté en el medio, sino que necesitan la credibilidad que sea la coherencia con lo que viven en la práctica. Una comunidad que dice, esta empresa está invirtiendo, dice en su reporte estar invirtiendo en mi territorio y no se ve ni un peso, ¿dónde está toda esa inversión? Entonces, al ser documentos públicos dirigidos a un mercado que es sujeto de estos beneficios o de estos impactos, en el caso de los positivos o negativos, creo que tenemos otras formas de contrastarlo. Oye, que no se contradicen con la verificación externa. Y aquí, y después voy a pasar a la Marcela, están preguntando cómo se contrasta y verifica la veracidad de la info que ponemos en la 461. Y preguntan cómo evitar el greenwashing. Y yo creo que también habría que poner sobre la mesa que está surgiendo afuera el tema del pinkwashing, que es cosas de género que estamos empezando a ver que se están, no sé qué palabra usar, desvirtuando quizás. ¿Cómo lo ven? No sé, Dani o Mauricio. Mauricio, creo que de la 461 debieras responder como CMF. Sí, es que yo creo que ya en el fondo lo respondí en la pregunta anterior, no tengo mucho más que decir. Pero la CMF va a tener un equipo, ¿verdad? Para revisar. Sí. Eso es lo que creo que... Están trabajando, están corriendo. O sea, lo primero que hizo, este es un tema nuevo para todos. Exacto. Para el regulador, para los fiscalizados. O sea, yo esto lo digo con humildad. Entonces nosotros estamos capacitando a nuestro staff de supervisión para entender estos temas y una vez que se entiendan poder supervisar y fiscalizarlo. Entonces lo primero que hizo, y gracias Daniela por
destacarlo, creamos una unidad que se llama la Unidad de Supervisión de Finanzas Sostenibles, que está a cargo de un tipo de, como un staff de alto nivel, y él va a ser el encargado, junto con su equipo, de supervisar, digamos, la veracidad de la información. Esa es la parte formal, pero la parte más de fondo, yo insisto, que el hecho de que, por ejemplo, las empresas van a tener que reportar muchos indicadores de acuerdo a SASB, y SASB te va poniendo fórmulas bastante precisas de cómo reportar la información. Entonces, eso va ayudando. Si que se llega a pillar de que hay información falsa, eso es una infracción grave. Es delito, que se llama. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente tiene consecuencia administrativa, sino que también consecuencia penal. Entonces, eso es súper grave. Y después lo que decía Daniela, que existen stakeholders múltiples. Inversionistas por un lado, trabajadores, sindicatos por otro lado, consumidores por otro lado, que están muy atentos acá. Entonces, existe un riesgo reputacional grande de una empresa que se le pilla haciendo greenwashing. Es grave. El último escándalo de greenwashing pasó hace un poco más de un mes atrás en Alemania, donde una subsidiaria de Deutsche Bank, digamos, llegaron 50 policías alemanes a allanar la oficina. Despidieron al CEO, generó mucha, digamos, ruido reputacional para la compañía. Entonces, esos son todas fuerzas. Ahora, ¿resuelve esto definitivamente el tema del greenwashing? No, el del pinkwashing, ese lo aprendí hoy día, Gloria, no lo conocía. Yo conocía el bluewashing, pero entonces ahora green, blue y pinkwashing. Pero un avance, esto es nuevo. Entonces no hay que ser tan exigentes tampoco. O sea, ya estamos haciendo un avance gigantesco. Y Daniela, quizás yo no lo mencioné, pero en la CMF no es que nosotros estemos inventando la rueda, nosotros ya vimos que más de 100 empresas ya están haciendo informes de sostenibilidad o memorias integradas. Lo único que hicimos en la CMF es, uno, digamos, valorar ese esfuerzo, y dos, ordenarlo un poco, porque estaban ocupando las empresas distintos estándares y es un poco confuso para los inversionistas. Entonces quisimos ordenar un poco, digamos, este esfuerzo, pero este es un esfuerzo del sector privado que ya tomó fuerza. Eso es muy valioso. Oye, tengo una pregunta para la Marcela. Está preguntando a alguien cuál ha sido el nivel de efectividad del proceso de NSP en Chile y si hay porcentajes de resultados exitosos. Gracias, María Gloria, y gracias a Carolina Rudnick por la pregunta. El PNC de Chile es el que tiene más instancias específicas en curso actualmente de toda la red de PNC, y esto es muy positivo. De hecho, hemos tenido un rol protagónico en la región, hemos liderado ciertos talleres para compartir experiencias, y esto muestra que el mecanismo está siendo conocido, utilizado y da confianza para resolver diferencias entre las partes. Entonces, es súper bueno que Carolina Rudnick haga esta pregunta, aprovechando las empresas que están presentes. Paso el aviso de la existencia del PNC, en la web de la Subrey pueden entrar, es de acceso gratuito, ahí está toda la información. Esto además ha permitido a Chile adquirir mucha experiencia en el manejo de casos, identificando oportunidades, los retos en los mismos, sobre cuáles se está avanzando. También, bueno, como les decía, esto ha dado liderazgo en relación a otros PNC. Ahora, en temas de porcentaje de resultados, lo que hay que decir es que todos los casos que llegan se tienen que concluir, digamos. Hoy día, en la vida útil del PNC de Chile, van 16 instancias específicas. Hay 2 concluidas que están en seguimiento, porque luego se continúa el seguimiento a la causa, digamos, y el resto están en curso. Entonces, si bien no tengo, es como difícil decir un porcentaje ahora sí, te podría decir que alrededor del 38% de las causas del PNC logró contribuir al diálogo de las partes. No sé si con eso respondo a la consulta de Carolina, pero de todas maneras voy a, bueno, en la web de la Subrey pueden entrar a Conducta Empresarial Responsable y a toda la información del PNC de Chile. Marcela, ¿y el proyecto CERAL
va a contribuir a ir promoviendo esto, a que la gente sepa que existe, además de las buenas prácticas? Sí, de todas maneras, mira, el proyecto CERAL es el proyecto de conducta empresarial responsable de América Latina y el Caribe, por la sigla CERAL, que cuenta con el financiamiento y el diseño de la Unión Europea, y es implementado por la Organización Internacional del Trabajo, por la OCDE y por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este proyecto CERAL, para quienes en la audiencia no lo conocen, y perdona a quienes ya lo conocen y me repito, reúne a 9 países de la región, entre ellos Chile, y ha contribuido, María Gloria, a destacar en la agenda regional los temas de conducta empresarial responsable y de derechos humanos en particular, propiciando un ambiente que dialoga sobre estas materias en línea con las normas internacionales, principalmente las provenientes de los organismos internacionales que mencioné al principio, que forman parte del proyecto. Y en este marco, es en este marco que se realiza el Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos que se mencionó antes, que se realizó recientemente en Colombia, y que se convierte en un espacio que reúne a gobierno, a empresas, sociedad civil, para intercambiar información sobre los avances y retos en materia de derechos humanos y empresas, incluyendo, María Gloria, en los asuntos del PNC. A través de este proyecto se han hecho distintas actividades, y si me permiten un minuto voy a detallar algunas. Por ejemplo, se han hecho diagnósticos regionales en sectores priorizados. En el caso de Chile es agricultura y minería, identificando los avances en implementación de conductas responsables de las empresas del sector, así como también, que se mencionaba aquí, los retos y las dificultades que enfrentan. También se hizo una encuesta dirigida a las empresas de los países participantes para recabar información sobre prácticas, las oportunidades y los retos relacionados con la conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe. Se han hecho talleres de generación de capacidades en debida diligencia para empresas, lo que les ofreció la oportunidad de interactuar en forma directa con expertos internacionales en estas metodologías. En estos talleres las empresas participantes recibieron capacitación sobre cómo implementar procesos de debida diligencia en base a riesgos y adquirieron compromisos específicos en materia para el interior de su empresa. Y en particular, y yendo también a tu pregunta, María Gloria, desde el PNC de Chile se aprovechó este proyecto CERAL para realizar talleres con participación de profesionales de la OCDE a empresas en el marco de los acuerdos de producción limpia, conocidos como APL. Y desde la SUBREI hemos hecho talleres a 2 sectores específicos, que es el sector de alimentos procesados y el sector lácteo. Y también se han realizado diversas actividades que promueven el aprendizaje entre pares, como lo decía antes, en los que algunos PNC han compartido su experiencia y buenas prácticas con sus pares en materia de promoción, de estructura y manejo de instancias específicas, que son estas 16 que les mencionaba antes, lo cual tiene un impacto positivo en las tareas de los PNC de la región con el sector privado. Y como les decía, en esto último, el PNC de Chile ha tenido un rol protagónico. Entonces, para cerrar, me gustaría decir, María Gloria, que el proyecto CERAL, sin duda, ha instalado un ambiente en la región, entre Estado, empresas, sociedad civil, donde la conducta empresarial responsable, sostenible, ética está instalada en la agenda, especialmente en relación con el respeto a los derechos humanos, que es lo que nos convoca. Según mi reloj son las 11:25. Yo creo que es momento de cederles la palabra a cada uno de ustedes, nuestros estimadísimos e importantísimos panelistas, para que nos dejen un mensaje a cada uno de los que estamos acá hoy día. No sé quién quiere partir. Bueno, si quieren, yo parto.
En realidad, agradecer de vuelta al Pacto por haber generado este encuentro y para compartir con los invitados, en particular con aquellos que tengan que hacer reportes. Primero, responder a una pregunta que vi ahí en el chat que preguntaban si considerábamos que hacer un reporte de sostenibilidad o un reporte ESG ayuda o cumple, alcanza con el compromiso de rendir cuentas en materias de derechos humanos. Yo creo que depende del tipo de organización. Si el reporte lo hacemos en un lenguaje en el cual le rendimos cuenta a los impactados, a los vulnerables, y luego hacemos una presentación de ese reporte y hacemos llegar, puede ser que el reporte sirva como una herramienta para cumplir con ese compromiso. Si lo hacemos en un lenguaje o lo dejamos en la web y esperamos que una persona acceda, claramente no estaríamos cumpliendo con el requisito. Y el mensaje a pasar es que para aquellos que tengan que hacer reportes de sostenibilidad en este próximo semestre que se viene, es un gran desafío el incorporar la 461 en particular para las grandes, pero para los que no son sociedades anónimas abiertas grandes que tengan que cumplirlo, igual van a tener que hacer su adaptación al nuevo estándar GRI, lo cual implica en materia de derechos humanos tener que reconocer al menos 3 detalles, 3 requerimientos. El primero es, como decía Bernard, los compromisos y compromisos de política que la empresa ha asumido, o sea, con quiénes se calza, con quiénes se adhiere, a qué instrumentos avala y cómo eso está apoyado por la gobernanza de la organización. Y todo lo que tiene que ver con si el sistema de gestión de derechos humanos ha sido hecho en concordancia con las partes interesadas. Lo mismo que decía Bernard para la nueva COP que se viene. El segundo ámbito es la implementación de este compromiso, lo que significa que vamos a tener que explicar en los próximos reportes cómo es la bajada, cuánto es de capacitación, cuánto en nuestra matriz de riesgo están siendo incorporadas estas evaluaciones, cuánto no solo hacerla la debida diligencia, sino el resultado de la debida diligencia es incorporado en los planes de trabajo de corto, mediano y largo plazo de la empresa. Y por último, en tercer lugar, la empresa va a tener que reportar cómo está haciendo para remediar aquellos impactos que no ha podido prevenir. Y eso, como dijimos con María Gloria hace un rato, es un gran desafío el que la empresa reconozca esos impactos negativos, que reconozca que no está haciendo nada al respecto y que tiene un to-do importante para hacer. Entonces, estamos en julio, nos queda harto tiempo para los próximos reportes, así que nada, pensarlo con esta mirada más de mediano plazo de empezar a trabajar. Gracias, Daniela. No sé quién quiere seguir. Marcela. Gracias, María Gloria. Me gustaría pasar 2 mensajes como finales. Uno, que sin duda lo más recomendable es que las empresas implementen procesos de debida diligencia. Esto es un proceso continuo que revisa las operaciones, actividades, bienes, servicios, incluso las relaciones comerciales, para identificar la existencia de algún impacto negativo, real o potencial, sobre los derechos humanos. Con ello, les proveerá información pertinente y oportuna para poder tomar alguna acción y para evitar o reparar algún daño en esta materia. Eso por un lado, la debida diligencia, y por otro, reiterar la existencia y la importancia del punto nacional de contacto, y que es una oportunidad, no solo es para ambas partes, bidireccional, no es solo para digamos, la parte que está poniendo una instancia específica, sino que también es una oportunidad para la empresa, para tener este diálogo, como decía, un diálogo no judicial que ha demostrado ser una herramienta sumamente útil para las empresas y para la parte reclamante. Entonces, esos 2 mensajes me gustaría pasar como conclusión. Y por supuesto que en la web de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, subrey.gov.cl, pueden encontrar mayor información sobre todo lo que está haciendo la División de Conducta Empresarial Responsable, SER por la sigla, donde además hay una herramienta que es una antesala al proceso de debida diligencia, que se ha hecho
en conjunto con digamos, el Consejo de Multi-Stakeholders que tiene la División CER y el PNC, y que se llama ACER, HA-CER, que es una buena antesala previo a el proceso de vía y diligencia. Perdón por los avisos, pero me parece importante aprovechar. Me encanta, es súper interesante. Yo no lo sabía y creo que siempre es bueno poder ir a mirar, porque uno no sabe, uno no tiene los conocimientos. Mauricio. Sí, bueno, muchas gracias a todos, a todas por su tiempo, especialmente a los organizadores. Repetir algunos mensajes que ya transmití anteriormente. Uno, para la CMF como regulador de mercado de valores es muy importante el tema del respeto de los derechos humanos en las corporaciones. Yo creo que mediante la publicación de esta nueva norma 461, la CMF contribuye a avanzar en el estándar de transparencia y rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Yo creo que es un aporte valioso. Como había dicho en una intervención anterior, esta nueva norma ya incorpora algunos roles de los directorios de las empresas en materia de debida diligencia de derechos humanos, y eso es bueno porque de este modo nos vamos anticipando y dejando a las empresas mejor preparadas en el caso de que, digamos, la debida diligencia en derechos humanos se haga obligatoria. Y la nueva norma también tiene una vinculación directa y expresa con los principios rectores de las Naciones Unidas. Y esto es valioso, bueno, primero porque contribuye a difundir la existencia de estos principios rectores. Todos los que estamos acá sabemos cuáles son, pero hay muchos directores de muchas empresas que no lo saben. Entonces, eso es valioso. Y segundo, más importante, porque fuerza al directorio de las empresas a evaluar la conveniencia de adherir o no estos principios, a preguntarse, por ejemplo, oye, ¿mi competencia adhiere a estos principios o no? Y si lo está adhiriendo, mejor debería yo también hacerlo. Entonces, como creo que la aclaración que hizo Daniela fue buena, el 48% de las empresas chilenas están adhiriendo al enfoque de los derechos humanos, por supuesto mayor que el 15%, pero bastante menor que el 100%. Entonces, creo que con esta nueva norma de la CMF, este número va a aumentar. Y bueno, con eso nosotros humildemente como CMF contribuimos a la transparencia y rendición de cuentas en esta materia. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos. Tremendo aporte, Mauricio, la norma. Bernhard, no sé si quieres decirnos unas palabras de cierre. Solo agradecer otra vez la invitación y bueno, enfatizar que la nueva COP está en el centro de la estrategia también del Pacto Mundial. Es un cambio muy importante y significativo para la organización. Estamos convencidos que ayudará a las empresas a aprender, a mejorar en su desempeño y también a aumentar la rendición de cuentas. Hemos escuchado hoy la relevancia de medir y actuar sobre los impactos que las empresas puedan tener o tienen en materia de derechos humanos. Es fundamental para eso tener procesos también de gestión y de reporte en la empresa. Hemos escuchado también que los derechos humanos no es un tema desconectado sino que debe estar también en el centro de la actividad empresarial responsable y sostenible. Así que les animamos a seguir trabajando con el pacto, les mantendremos informados sobre la nueva COP en las próximas semanas y en los próximos meses, y a través de la nueva COP y de las actividades que ofrece el pacto y las redes del pacto pueden aprender las empresas a cómo integrar realmente los derechos humanos y otros temas relevantes en sus prácticas y estrategias y ayudar al cumplimiento de los ODS. Con esto lo dejo y un saludo a todas las personas que se han conectado hoy. Gracias, Bernhard, gracias, Daniela, gracias, Marcela, gracias, Mauricio. Gracias a todos los que nos acompañaron y dejo a Margarita, que es la dueña de casa. Y no sé si está pegada o yo la veo pegada. Margarita, ¿estás ahí? A mí me parece que se nos pegó. Sí, se desconectó, de hecho. No, ahí está, Margarita. Sí, disculpen, la internet es una mala pasada.
Bueno, quiero agradecer muy especialmente a cada uno de ustedes por la participación esta mañana sobre cómo integrar cada vez más el concepto de derechos humanos y cómo rendir cuentas de parte de las empresas con mayor precisión. Pucha, parece que me van a tener que tomar el poder nomás. Margarita. Sí, está No te pegado. sí, no te escuchamos, Margarita, si es que, bueno, en nombre de Pacto, que hace un trabajo increíble en todos los ODS, en estos temas aparte, quiero darles las gracias a todos por participar y esperemos que la próxima instancia también nos puedan acompañar. Gracias a ti, María Gloria, que no te agradecimos. Encantada. Muchas gracias. Muchas gracias por la moderación. Exacto. Chao, chao. Chao a todos. Todas las gracias, muchas gracias. Chao. Adiós. Gracias a todos. Chao, chao.